Seguimos. Buenos días, compañeras. Nosotros somos el equipo número 2 y estamos a cargo de exponer la unidad 2 que trata sobre propéutica ginecológica. El equipo está conformado por Ethel Yaret Curro Castañeda, del Río Huerta María Fernanda, Dolado Morterana Luz y su servidora Europa Campos Rosaitei. Siguiente, por favor. El tema está dividido en historia clínica, terminología ginecológica, técnica exploratoria en ginecología y métodos auxiliares del diagnóstico. Para desarrollar historia clínica, siguiente, por favor, pusimos algunos objetivos que son recordar los datos importantes que debe contener el formato de la historia clínica en base a ejemplos, elaborar una historia clínica bajo los lineamientos de la NOM 004, entender la importancia práctica y legal, así como establecer una buena relación médico-paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a la historia clínica, se debe caracterizar por ser clara, precisa, concreta y objetiva. Debemos recordar que es la principal herramienta diagnóstica en todas las áreas médicas, a pesar de que se usa el mismo formato en ginecología. Se hacen énfasis en ciertos datos como características de las reglas, leucorrea, dolor y posibles alteraciones en las relaciones sexuales. Los objetivos de la... Atrás. Sí. Bueno, los objetivos de la historia clínica, en caso de que sea una paciente asintomática, son identificar los factores de riesgo para de esta manera determinar si es necesario realizar la exploración física o pedir algunas pruebas complementarias. Hablando de ginecología específicamente, la información recabada en la historia clínica nos ayuda a otorgar un consejo reproductivo y promocionar hábitos saludables. En caso de que la paciente sea sintomática, además de indagar los factores de riesgo y los antecedentes, se debe buscar evidentemente el motivo por el que la paciente nos está consultando. ¿Cómo realizar la anamnesis? Bueno, la anamnesis debemos utilizar un lenguaje que sea sencillo, debe seguir un orden, una estructura. Las preguntas que realicemos todas deben ser útiles y las debemos formular en afirmativo. Por ejemplo, le preguntamos a la paciente, ¿presenta usted dolor al coito? Más no tenemos que preguntarlo, ¿presenta dolor al coito, verdad? Además de que todas las preguntas no deben sugerir ninguna respuesta. Esto es importante porque una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico. Debemos actuar con naturalidad y profesionalismo en todo momento, ya que recordemos que pues algunas pacientes se cohíben al tocar temas de sexualidad. También debemos de ser sensibles y escuchar todos los datos que nos proporcione la paciente. Siguiente, por favor. Bueno, lo que mencioné hace un momento, que principalmente en ginecología se hace énfasis en estos datos. Siguiente, por favor. En cuanto a la NOM 004 del expediente clínico, pues nos dice cuáles son los apartados que debe llevar la historia clínica y nos dice específicamente que se debe usar en ella un lenguaje técnico médico, no debe haber abreviaturas, la letra debe ser legible, no debe haber enmendaduras, así como tachaduras, debe estar en buen estado y debe ser confidencial. Los apartados que según la NOM debe llevar son ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, padecimiento actual. Ay, siguiente, atrás, por favor. Interrogatorio por aparatos y sistemas, exploración física, resultados previos y actuales de los estudios de laboratorio, terapéutica empleada y resultados obtenidos, diagnósticos o problemas clínicos, nombre completo, cédula profesional y firma del médico tratante. Es el mismo formato para todas las áreas médicas, pero en algunos, de acuerdo al área médica en la que estemos elaborando la historia clínica, pues algunos apartados se van a extender. Eh,
La NOM también nos dice que ningún acto médico debe efectuarse sin una historia clínica, puesto que su ausencia es inexcusable. Esto puede, bueno, la historia clínica puede estar ausente o bueno, en algunos casos de extrema urgencia y que no tengamos tanto tiempo disponible. Además de que todos los datos que logre recaudar el médico deben exponerse en la historia clínica, ya que es de esperarse que la memoria del doctor olvide algunos datos de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, a mí también me gustaría agregar que es importante todo esto que menciona la doctora sobre las condiciones que debe, en las condiciones que deben de estar, debido a que no solamente sirve para que nosotros tengamos un registro del paciente, sino que también es un documento legal a final de cuentas. En cuanto a la ficha de identificación, son datos que nos van a permitir tener un conocimiento previo del paciente para poder tratarlo, como el nombre, el número del seguro social, edad, sexo, fecha de nacimiento, lugar de origen, residencia, domicilio actual, escolaridad, ocupación, estado civil, Fíjate que religión. la ficha de identificación no lleva tantas cosas. Si tú le pones escolaridad, ocupación, estado civil, religión, esos son antecedentes personales no patológicos. Ajá, bueno, sí, en O sea, algunos. la ficha de identificación solamente es quién es tu paciente, o sea, su nombre, su edad. En el caso de la consulta ginecológica, bueno, el sexo está de más, pero bueno, sexo, número de ciudad social, domicilio, teléfono. O sea, eso es la ficha de identidad exclusivamente, ¿no? Siempre debe llevar hora y fecha, eso sí es muy importante. Y si por alguna razón el interrogatorio es indirecto, se debe colocar quién está aportando los datos, ¿no? Pero Sí, ya lo demás, todo esto, escolaridad, ocupación, estado civil, eso no es ficha de identificación. ok. Eso ya los personales no patológicos, ¿no? Ujú. ¿Ok? En el tipo de interrogatorio también encontré que puede ser mixto, que puede estar contestando a la paciente y alguien más, y pues como dice el doctor, la paciente que está ayudando, la persona que está contestando también se debe especificar quién es. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues se van a poner las enfermedades como endocrinopatías, crónico-degenerativas, cardiopatías, epilepsia, oncológicos, psiquiátricos, neurológicos, etcétera. Pero en ginecología vamos a también preguntar sobre enfermedades ginecológicas con predisposición familiar, como podría ser el cáncer de mama, cáncer de ovario o malformaciones uterinas, y se pregunta por la vía ascendente, es decir, abuelos maternos y paternos, así como madre y padre, vía colateral, tíos, primos y hermanos, y vía descendente, que son los hijos. En cuanto a los antecedentes Pues personales, en los heredos familiares son línea directa y los más comunes, diabetes, hipertensión, cardiopatías, oncológicos. Porque una historia clínica la puedes extender demasiado, ¿no? Entonces, con esas cuatro que tú interrogas, bueno, es suficiente. Digo, ya subir algo de interés, te lo agregas. Pero hablando del aspecto ginecológico y línea directa, eso es muy importante. Y recordarle al paciente que su suegra no es su familiar. Pero es que mi suegra, pues tu suegra no es tu familia, bendito sea Dios, ¿no? O sea, para tus hijos es de relevancia, para ti no. Lo que le pasa a la señora no pasa absolutamente nada por ti. Entonces, línea directa, ¿sale? sí. Sí. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, Primero irán los no patológicos. perdón, en cuanto a los antecedentes personales se dividen en no patológicos y en patológicos. En los no patológicos está la alimentación, la Recuerda que vivienda. decíamos, vamos a llevar un orden y el orden siempre va a ser cronológico. En los personales no patológicos, ¿qué es lo primero que debes de interrogar? mm, ¿Qué es lo primero que va a pasarte en la vida? Pues nacer, pues de dónde eres nacimiento. originario y dónde estás viviendo actualmente, porque no todo el mundo vive donde nació. Pues originario de la Ciudad de México, residente de Puebla. De ahí, pues entras a la escuela, pues tu escolaridad, tu ocupación y tu estado civil.
Ese era como el orden lógico, cronológico que vamos a tener. ¿De acuerdo? Luego el tipo de vivienda. Si la casa es propia, si es rentada, si es casa familiar. En México es sumamente común las casas familiares, que en una casa viven 3, 4 familias. ¿Sí? Es muy común. Si la casa cuenta con los servicios de urbanización o no. De ahí pasaremos a los hábitos higiénico-dietéticos. ¿Sí? Digo, no te vas a meter como una historia clínica de medicina familiar, que cuántas veces a la semana carne, cuántas veces a la semana huevo, no. O sea, se hace 3 comidas equilibradas, se hace algún tipo de ejercicio, etcétera, ¿no? Los hábitos higiénico-dietéticos, toxicomanías, ¿sí? No vas a sacar índice tabáquico ni nada, pues fuma desde tantos cigarros al día, ¿no? Zoonosis, combe, inmunizaciones y nos faltaría aquí grupos sanguíneos de RH, ¿no? En los personales no patológicos, lo mismo. El personal no patológico te puedes acabar extendiendo muchísimo, muchísimo. El chiste es que no te extiendas y pongas lo más importante, ¿no? Lo que te interesaría. Ahora la pregunta, ¿interrogo religión o no? Sí se interroga religión porque se ha visto casos de transfusiones sanguíneas donde la religión no se los permite. Tenía una paciente con un embarazo de 32 semanas, una placenta previa sangrante, está con 60-40 de presión, sufrimiento fetal agudo, la metes a cesárea, le tienes que hacer histerectomía. La paciente sangró 1 litro en su casa y ahorita lleva medio mililitro en el hospital. Durante el evento quirúrgico sangró otro 1,5 litros. ¿Importa la religión? Pues en ese caso no tendría importancia, ¿no? Porque primero está la vida de la paciente. Permítame 1 minuto, por favor. Perdón. Entonces, la pregunta es, bueno, y ya que lleva la paciente 4 litros de sangrado, encuentras una cartita ahí que dice que Jehová te va a condenar a tus hijos, todo el team quirúrgico lo va a condenar si le pones sangre. ¿Le pones o no le pones sangre? Pues ante todo el procedimiento que se le va a hacer a los pacientes siempre debe haber un consentimiento previo, pero si no mal recuerdo en bioética nos dijo la doctora que en caso de que la paciente y sus familiares se nieguen, pues ya pasaría la decisión a las autoridades correspondientes y ya no se dejaría únicamente en lo que La dice la... paciente ingresó al Instituto Mexicano de Seguro Social Atenderse. La paciente tiene la obligación de acatarse a las normas del instituto. Punto. El derecho a la vida está sobre el derecho al culto, si nos vamos a las cuestiones ahí de ética y bioética y eso. El derecho a la vida está sobre el derecho al culto. Y yo como profesionista de la salud tengo derecho a ejercer mi profesión sin limitaciones. Entonces, tú no tienes ningún problema en transfundir a esta paciente. Y si te demanda, va a perder la demanda. Porque ella se pudo haber ido a un hospital de testigos de Jehová, que por cierto no existen. O sea, yo lo mismo me pregunto si es una religión tan amplia, ¿por qué no hacen sus propios hospitales, con sus propios médicos, y que ahí arriesguen su vida a ellos, ¿no? Entonces, si la paciente ingresa al Instituto Mexicano de Seguro Social, se acata las normas. Y a mí la norma me dice, le tienes que salvar la vida. Esa es tu obligación. Porque si no le salvas la vida, sí te puedo demandar. Porque se te murió la paciente, no hiciste lo que tenías que hacer.
Entonces, mi obligación es salvarle la vida. Que se pregunta la religión, pues sí, normalmente viene en el apartado. Que no te importa, pues no te importa, hasta tú tienes que salvar la vida de este paciente, ¿no? Inclusive ha habido ya varios casos legales, ¿no? Donde a un niño se le niega la transfusión porque los papás son testigos de Jehová y el juez dictamina que lo tiene que transfundir. Porque primero el niño no sabe ni la religión y segundo, primero está la vida sobre el derecho al culto, ¿no? Entonces, procuren mejor no interrogar la religión. Si es muy obligatorio, bueno, pues ya, interrogan, ¿no? Pero, insisto, no les afecta nada. Muy diferente a una cirugía programada. Y es lo mismo, ¿eh? O sea, si a mí la paciente me llega y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me va a hacer una histerectomía mañana, pero soy testigo de Jehová y no acepto sangre. Ok. Señora, si usted sangra, la voy a transfundir.